Es un personaje no solo de la política nacional, es un personaje del mundo de la radio y la televisión. Desde Puno, desde muy jóvenes, lo hemos venido siguiendo. Siempre lo mirábamos como una de las figuras más populares de la televisión nacional, respetado, también cuestionado, ha sido alcalde 2 veces de la capital de la República, de la Gran Lima, ha sido congresista de la República y hoy es el precandidato presidencial del partido que él fundó hace varios años atrás, creo, más de 2 décadas, por lo menos creo que tiene el partido político cívico Obras, ¿no? Con el que ganó precisamente elecciones municipales en la capital de la República. Él está visitando Puno, hoy entiendo que ha estado en Juliaca, ahora está aquí en la capital de la región, mañana tiene un meeting, tengo entendido, en Juliaca, así que ya me imagino que ustedes están percatando de quién estamos hablando. Don Ricardo Belmont Casinelli está con nosotros, pero hoy no lo vamos a entrevistar como el empresario exitoso que fue la figura de la televisión nacional, vamos a entrevistarlo al político, ¿no? Porque en esa condición está visitando Puno. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Puno, a Foro TV y a Foro Radio. Muchas gracias, mi querido amigo Afasa. Bueno, muy contento de estar acá realmente. Nos hemos dado un salto solamente para estar acá en el programa y poder conversar de todo lo que ustedes quieran, porque estamos entusiastas y contentos porque el recibimiento que hemos tenido ha sido enorme y no tenemos realmente palabras como agradecerles a nuestro afecto. No es la primera vez que está usted en Puno. No, yo estuve aquí, página de los transitores. No, es ella. Ya, disculpe. Yo estuve en Puno hace 30 años exactamente, en esta maravillosa ciudad, y dije exactamente lo que ha ocurrido. Y en Juliaca también. Llegamos a la plaza de Juliaca, y aquí en Puno, no estuvimos en una plaza, se buscó un lugar aparente, y lo pueden ver todos en YouTube, poniendo Ricardo Belmont, Meeting Puno, 30 años atrás. Alguna vez lo pasamos. Sí, yo era un muchacho joven en esa época, 50 años. Ahora ya estoy acercándome a los 81. O sea, esta es mi última batalla. La altura no le afecta. Un poco me afectó. ¿Aquella vez? Ahora. No, ahora porque fue muy violento el día. El día fue muy intenso. Aproximadamente unas 7 horas sin parar de hablar, trepado en una camioneta, bajando de la camioneta, el abrazo de la gente, el cariño de la gente, me hizo olvidar la altura, el ritmo de altura, y en la noche todavía un poquito de presión. Correcto. Don Ricardo, ¿cómo se autodefine? Políticamente hablando. Me defino como un humanista. Para nosotros, lo dijimos siempre, Obras fue el partido humanista por excelencia. Por eso nuestro nombre es Obras, porque la obra más grande es el ser humano. No es una sigla, Obras. No, Obras es un nombre. Correcto. ¿No? ¿Por qué le pusimos Obras? Porque la gente quería obras, no palabras. Alguna vez tuvimos un presidente, fue un dictador, no diría que decía hechos y no palabras, que inspiraba en esa frase hace de estos 36 años atrás que nació Obras. Buscamos una frase que encajara en que yo venía de la radio, haciendo 25 años Habla el Pueblo, había hablado mucho ya en Habla el Pueblo, y había hablado con el pueblo. Entonces dijimos, bueno, se terminaron las palabras y ahora vamos por las obras. ¿Y cómo se autodefine en el marco económico, empresarial? Si nosotros somos, pro inversión, sin duda. Sin inversión no hay crecimiento, no hay desarrollo. Pero no hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. Nosotros necesitamos darle al Perú la posibilidad de que tengan industrias propias como tuvimos alguna vez. Ahora somos un país, vamos a decir, que provee de materias primas a los grandes países más ricos del mundo,
pero no más ricos porque tengan riqueza natural, sino son ricos porque se llevan nuestra riqueza. Y como decía el presidente de México, una metáfora. José Manuel Obrador. Exacto, una metáfora magnífica. Decía, nosotros les vendemos las naranjas y ellos nos venden el jugo de naranja. Nosotros hemos hecho lo mismo. Por ejemplo, Puno tiene una de las minas, tal vez la primera de Sudamérica, en estaño, y la tercera más grande del mundo, ¿no? Y uno se pregunta que me hago yo, tal vez ustedes tienen otra lectura, pero yo decía, Puno, yo fui hace 30 años a Puno, y se hablaba de la anemia de los niños, de la falta de hospitales, de la falta de infraestructura hospitalaria. Sí, que es un problema no resuelto hasta ahora. Exacto, pasaron 30 años. Y en este meeting de Puno, y lo tengo grabado y lo he visto varias veces porque quería recordar si hay coherencia en lo que dije entonces y lo que digo ahora, y es exactamente lo que dije, lo que ha ocurrido. Nos vamos a quedar sin industria, se va a vender el país, nos vamos a hipotecar el futuro por un PDI que representa hoy día la minería. ¿Por qué cree usted que esta situación de Puno no ha cambiado en esos 30 años después de su última visita? Porque hicieron una constitución que le entregaba el país al poder económico extranjero, sin interferencia del Estado. ¿Todo es culpa de la Constitución? Para mí la Constitución es todo. Pero la Constitución no hace a los gobernantes, ¿no? No, pero la Constitución invita, donde hay dinero. Yo siempre, a mí me hicieron una pregunta el otro día, ¿cuáles eran los países más ricos del mundo y los más pobres? Y yo me equivoqué, porque yo dije que los más pobres eran Zimbabue, Sierra Leona, ¿no? Y mencioné el Níger y Nigeria. Me dijeron no. Los países más pobres son Suiza, Singapur, Japón, ¿no? Y digo, bueno, qué raro, ¿no? Ellos no tienen riqueza. Ellos usan nuestra riqueza. Por eso nadie los invade. En cambio, el Perú, como es tan rico, sufrimos la perversidad del progreso. Cuando se vio al Perú como una fuente enorme de recursos naturales, vinieron por ellos. Y no tuvimos un gobierno que supo defender por esto. Pero vea usted que el país es rico también, ¿no? Tenemos ingentes recursos naturales. Los puneños y los habitantes del sur del país creemos que nuestra pobreza, ¿no? O la situación económica, digamos que tenemos hasta ahora, es culpa de todos los gobiernos que han pasado en la época republicana del país, que han marginado al sur y particularmente a Puno. Oiga usted, el país tiene una deuda con el sur del país y particularmente con Puno. Y quizás a eso se deba el carácter rebelde de la población. Sin duda, ¿no? Pero es un pueblo digno y su dignidad lo hace grande. Un país no es grande por su riqueza económica, un país es grande por la calidad de sus hombres. Por eso nosotros apostamos por el ser humano. Y hoy día Puno nos ha dado un ejemplo de dignidad tremenda. Ustedes marcharon a Lima, fueron maltratados por este gobierno de Dina Boluarte, fueron golpeados duramente en la pérdida de vidas humanas. Nosotros nos solidarizamos al 100% desde el primer día y consideramos que si no miramos al ser humano en función del desarrollo del país, estamos totalmente equivocados. Acá se ha hablado de la economía, siempre de la economía, pero no de la economía en función del hombre, sino del hombre en función de la economía, ¿no? Es una locura. Cuando uno analiza el PBI y ve que no hay inversión en educación, que hay una mala currícula educativa, tenemos que aprender de los países que han salido de su pobreza porque tuvieron un buen sistema educativo. Si educamos y damos salud, tenemos la dos vidas maestras donde se construye una sociedad. Con justicia ya tendríamos un país que cambia absolutamente su rostro. El cambio de constitución es visto como una bandera política del sector comunista del país. Por lo menos esa es la expresión y la posición de los partidos de centro-derecha. Quienes quieren el cambio de constitución son los comunistas. ¿Usted no es comunista, o sí?
No, a mí siempre me dicen, Ricardo, ¿tú de qué partido eres? ¿De izquierda o de derecha? Y digo que yo soy si la izquierda y la derecha se mezclaron hoy día. Los de izquierda se han subido el precio para que después la derecha nos compre. Ellos saben que no me pueden comprar, porque yo soy un empresario que entró a la política rico y salí pobre. Perdí todo con la política. A mí la política me quitó mi canal de televisión, me quitó mis 3 radios y tuve que vender mis otros negocios porque mis socios me obligaron a vender, porque la persecución era a toda la familia. Rompieron la familia, rompe el eje neoliberalismo. Yo estoy contra ese neoliberalismo que se implanta en 1990 en el Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina. Nos dan el libreto para que Latinoamérica, o esta parte de Sudamérica, sea enajenada a precio vil. Entonces hoy día que tenemos una inversión minera supuestamente millonaria, nosotros ponemos la riqueza y ellos ponen la inversión, llamada inversión económica, ¿no es cierto? Ellos ponen el capital. Entonces te dicen, la gran prensa te dice, van a venir a invertir $1.000 millones, pero nunca los vemos. Pero ellos sí ven lo que tenemos. Y así se vendió todo el Perú. Y creo que esos contratos hay que revisarlos, mirarlos, discutirlos y buscar alguna fórmula que existe en otros países donde no se entregan los recursos naturales. Pero y en la Constitución, perdón, en el artículo 60, sí, figura el Estado como un Estado subsidiario. Es el que hace las pistas, es el que hace los puentes a las mineras que no son nuestras. Cuando usted fue alcalde, aplicó ese modelo. ¿Su municipio hizo las grandes obras o las licitó y se las dio a la empresa privada? No, las hicimos nosotros. Las hicimos nosotros. Nosotros hicimos el Trébol en lo que hoy día costaría 20 veces más. El Estado peruano pierde 25.000 millones de soles en sobrecostos, que es lo que ganan las empresas privadas que han reemplazado al Estado. Ellos nos vendieron la idea de que eran más eficientes, y probablemente lo sean, en términos de gerencia, pero no en términos de rendimiento al país. Petroperú, por ejemplo. Quieren vender Petroperú rápido. Petroperú es una riqueza única que no podemos abandonar. Ya tienen el petróleo en un 80%. Ahora quieren todo el petróleo, toda la gasolina, todo el diésel, todo lo refinado. No lo quieren. Nuestro gas de camisea se fue barato y no lo venden caro. Igual quieren hacer ahora los últimos estertores del neoliberalismo. Entonces usted no vendería Petroperú. Yo no vendería Petroperú. ¿Qué haría usted con el litio de Carabaya en Puno? Usted sabe que tenemos una riqueza ingente. ¿Usted cómo lo digamos, aprovecharía en el mejor sentido de la palabra? Primero, hay dos grandes empresas que están detrás del litio. La empresa americana del más rico hombre de los Estados Unidos, llamado Elon Musk, y tenemos la empresa china que también quiere litio. Acá hay dos personas que necesitan llevarse el litio. ¿Qué hay que hacer como peruanos? Conversar con los dos, pero no salirnos nosotros como peruanos de la propiedad del litio. Nosotros tenemos el litio, nosotros tenemos que cuidar nuestro litio, o sea, que en condiciones para que vengan los inversionistas. O sea, ¿lo concesionaría? ¿Concesionaría esa explotación? No se concesiona. Se asocia de alguna manera el Estado con la inversión privada. En pocas palabras, si yo sé gerenciar, porque necesito el litio, vamos a suponer la empresa de Elon Musk, él viene al Perú y dice, muy bien, yo quiero conversar con las autoridades peruanas. Correcto, señor, llévese usted el litio y vamos a conversar las condiciones. Vamos a tener participación en esta empresa en un porcentaje, porque nosotros somos dueños del litio. Ese es el idioma que hay que hablar ahora. ¿Qué opina usted de quienes pregonan y gritan agro sí, mina no?
¿Qué opina usted de esa postura? Es que hay posturas binarias. Esto o esto, como el bueno y el malo. Ambas son buenísimas para el país, pero ¿en qué condiciones? Pero uno no come oro. Nuestros niños no comen oro. Primero la comida y después el oro. Ahora, si el oro va a traer ventajas, pero no vamos a sacrificar el terreno agrícola, no, yo creo que hay que conversar muy bien, y para eso se necesitan, y lo ha dicho usted muy bien, y va a pasar, que los hombres son los que corrompen. La calidad de los hombres es lo que hace una nación grande, porque nuestro país es tan rico y sigue llorando su pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede haber gobierno rico o pueblo pobre? Esa es la pregunta que yo me hago. Hoy que son los peruanos nos han metido miedo, porque la palabra que más se está usando hoy día en la televisión y en la radio no es un modelo económico, es el miedo al cambio. No toquen nada, dejen todo como está. Miren cómo ha crecido el Perú, tenemos 80.000 millones de reservas en el banco. De reserva, el señor presidente del Banco Central es un maestro de las finanzas. Pero hay otra lectura. Solamente tenemos dólares. Y la pregunta es, ¿dónde están esos dólares? ¿Están invertidos en el Perú o están invertidos afuera? Es una pregunta que nadie se le ha hecho al presidente del Banco Central de Reservas. Definitivamente. Y la otra pregunta es, ¿por qué todo en dólares y no tenemos reservas en oro? Cuando el oro hoy día supera los 3.000 y el dólar está en caída libre, porque ya viene el yuan, viene el rublo y vienen monedas competitivas como el dólar. Entonces hay que pensar también que el país más rico es el que tiene la riqueza natural en su tierra. Pero, ¿con qué modelo? ¿No? ¿Con qué modelo? ¿Con qué modelo económico? El modelo. ¿Qué tipo de modelo postula usted? A mí no me gustan los modelos, ¿no? Porque los modelos se adecúan, como las fórmulas futbolísticas, a los jugadores que juegan en la cancha. Por ejemplo, el modelo chino, donde es el Estado siempre presente en toda inversión privada que se hace en China, ha demostrado que es exitoso. Y el gobierno de China es un gobierno comunista. Yo no soy comunista, pero el modelo chino no es malo. La prueba está cuando vino Xi Jinping aquí, lo recibieron con alfombra roja y todos se le arrodillaron. Hoy día Estados Unidos está pasando su crisis más grande de la historia. El capitalismo norteamericano está en caída libre. ¿Por qué? Porque los inversionistas norteamericanos se fueron a China a poner sus empresas en China, las pusieron en Vietnam, las pusieron en Corea del Sur. Y Donald Trump dice, bueno, ahora yo quiero ser nacionalista. Voy a traer a todas las empresas que se fueron a nuestro país y voy a cobrar aranceles a los extranjeros. ¿Qué hizo Donald Trump? Promovió la industria, pero lo hizo demasiado rápido, demasiado abusivo, demasiado prepotente, y salieron los chinos a decirle, si nos suben los aranceles, señores, ustedes aquí también van a tener problemas. Entonces yo creo que hay que explicarle a la gente que los modelos son palabras inventadas por nosotros. Correcto. Sin embargo, el régimen económico de la Constitución actual es el más criticado. Y si usted postula un cambio de Constitución, entonces ese régimen tiene que ser cambiado necesariamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿A qué tipo de régimen económico quiere que vaya el país Ricardo Belmont? Bueno, yo no sé qué nombre le podemos poner, ¿no? Porque el nombre es lo de menos. Correcto. Lo que importa son los resultados. Y fíjense, el 70% de la población económicamente activa, 70% vive en la informalidad. 70%. Así es. Solamente el 30% está en la formalidad. ¿Cuánto nos produce la minería en su mejor momento al PBI? 14%. En su peor momento, 8%. Se llevan la riqueza del Perú
no pagan sobre ganancias y tenemos una mínima cuota de ese crecimiento de esas empresas transnacionales que se cotizan en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Tokio, etc. Pero nosotros los peruanos seguimos diciendo que vivimos en un país pobre, cuando no somos un país pobre, estamos empobrecidos por el llamado modelo económico que defiende el periodismo, que en gran parte, y tengo que decirlo, el periodismo, en Lima especialmente, no sé en provincias, no creo que sea igual, se ha vuelto un operador político. Y el periodismo ha dicho, nosotros para vivir del periodismo tenemos que vivir de la política. Y tenemos que vivir de las grandes corporaciones que invierten en nuestros canales. Y con eso le pagamos a nuestros periodistas. Entonces hoy en día el círculo vicioso está que el político viene a ser un títere del modelo manejado por un suprapoder, que yo le llamo el poder fáctico. Y ese poder fáctico es el dueño hoy día de todos los recursos económicos del país y por lo tanto de los políticos que ellos promueven para que nos representen en los congresos que ellos durante 30 años han manejado a su antojo. Si Ricardo Belmont Cassinelli llega a ser presidente de la República, ¿cómo cambiaría eso? ¿Esa situación? Primero, para vencer hay que convencer. No, pero hagamos la idea para que usted ganó las elecciones. Sí. ¿Cuáles serían las principales acciones o modificaciones que haría usted en la relación gobierno-prensa, digamos? Bueno, usted ha sido empresario televisivo. Sigo siendo, de nacimiento y de cuna. Mi padre también fue. Claro. Mi padre tenía las 5 más importantes revistas en la década de los días y fue preso en el panóptico de entonces, en la cárcel de entonces, que ahora es el Hotel Sheraton ahí en Lima. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros si llegamos al poder? Primero, transparentar los actos de gobierno. Han pasado 160 ministros en 6 años. Yo le pregunto a usted y a cualquiera, ¿me puede dar el nombre de 10 ministros? Usted no se acuerda, ¿verdad? Es posible, como también no. No, es posible que no nos acordemos porque los ministros son aves de paso. Ah, claro, claro. Y esas aves de paso necesitan solamente una noche para hacerse millonarios. El ministro y el que recibe la concesión de ese ministro, porque no puede ser cuestionada la concesión. ¿Cómo cambiar esa situación? Muy fácil. Haciendo lo que hizo AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. Dijo, todo se discute y todo se transparenta. Si yo mañana le entrego una concesión a una empresa, eso se discute en las mañaneras, que va a ser Ricardo Belmont. Ricardo Belmont va a hacer su mañanera también. Entonces, todas las mañanas, nuestro gobierno contaría qué es lo que va a hacer. Si vamos a hacer un referéndum, lo consultamos. Si vamos a hacer una nueva constitución, la consultamos con el pueblo. Y no olvidarnos que el pueblo manda. Al pueblo se le usa, se le induce, se le obliga prácticamente a votar el día de la elección, donde ejerce su poder democrático en un solo día. Y el resto de los 5 años hemos entregado nuestra vida a unos fascinerosos que llegaron financiados por el poder económico, porque para ser político tiene que tener espaldas de millones de dólares para ganar una elección. Claro. ¿Cómo confiar en Ricardo Belmont Cassinelli si fue asesor de Pedro Castillo? Uno le dio más del 90% de sus votos de apoyo a Pedro Castillo. Y cuando Pedro Castillo estuvo en el gobierno, y el tiempo que estuvo, no hizo nada por Puno, ¿no? Y entonces, si bien es cierto, por su carácter provinciano, por el tema que muchos ven su prisión, su defenestración como acto de injusticia y de repente, digamos, una acción sucia y de traición de parte de Dina Boluarte y de la clase política nacional, y quedan todavía pobladores puneños que apoyan a Pedro Castillo, eso es innegable. Sin embargo, ¿cómo confiar en Ricardo Belmont si fue asesor de Pedro Castillo, un maestro provinciano que se proclamaba comunista y que aparentemente su gobierno tenía esa tendencia política? Y usted dice que no es comunista.
Buena, muy buena la pregunta porque me permite responderla y aclarar. Yo no fui asesor de Pedro Castillo, a empezar. ¿Consejero? Tampoco. ¿Amigo? No, tampoco. ¿Usted acudía al Palacio de Gobierno? Yo acudí al Palacio de Gobierno siempre invitado por los presidentes, porque mi imagen de haber sido alcalde 2 veces y ser el único alcalde vivo que durante el tiempo que me tocó ser alcalde salió con las manos limpias. Y todos me llamaban García, me llamaba Toledo, me llamaba, Vizcarra nunca me llamó, pero sí me llamó Castillo. Y Castillo me dijo, en estos términos, hermano, ayúdame. Y yo fui. Y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dijo, ayúdame a hacer grande este país. Yo te dije, primero tienes que llamar a la mejor gente. A la mejor gente. Me escuchó, se entusiasmó y me dijo, sí, Ricardo, y me nombró por Twitter su asesor. ¿Sabes cuánto duró el Twitter? 24 horas. Pero no le hizo caso, ¿no? No me hizo caso, a mí nunca. ¿Por qué? ¿De qué gente se rodeó? Castillo se rodeó de la peor gente y me acuerdo que Castillo fue a buscarme a mi casa. Almorzó conmigo y me dijo, disculpa, Ricardo, Mirta Vázquez y el gabinete no te quieren. Y ahora es mi gabinete. Y si yo te llevo, me han dicho que todos te renuncian. ¿Qué hacemos, Ricardo? Y yo le dije, piénsalo. Y me dijo, dame hasta el lunes. Y el lunes fui a buscarme, este era un sábado. Fui el lunes y el lunes ya no me recibió Castillo. Nunca más me recibió. Porque el grupo que lo rodeaba dijo, Ricardo Bueno no puede entrar acá. La experiencia que yo tengo en la municipalidad de Lima es trabajar sin plata y hacer obras. Y las obras en Lima están gritando ahora por Ricardo Bueno. Y el miedo a que Ricardo Bueno vuelva a la política con 80 años como zorro viejo, que ha caminado la cancha y que conoce todos los huecos de la cancha, sabe dónde me tengo que parar en la cancha. No existo en Lima. Nunca he sido entrevistado con la altura que usted lo hace y ni siquiera he sido mencionado en ningún medio de Lima, habiendo sido alcalde de la ciudad que goberné 6 años, dejando el Mercado Santa Anita, Puente Nuevo, el bypass de 2 de Mayo, el Trébol de Javier Prado, la circunvalación, el asfaltado más grande de la historia que se ha realizado en Lima. Ahora, claro. Entonces uno dice, si esto lo podíamos hacer sin plata, Claro. ¿cómo podríamos hacer con la cantidad de dinero que tiene el Perú hoy día, más de 300.000 millones de dólares de caja? Por eso es que hoy día todos quieren ser políticos. Pero claro está que no es lo mismo ser alcalde que presidente de la República. Yo diría que ser alcalde es difícil porque no tienes el poder. El presidente tiene poder. Mira, Dina Boluarte, sin saber leer ni escribir, ha sido apoyada por la prensa corrupta de Lima, incluso matando gente. En mi época, la prensa me decía, hay que votar a los ambulantes del centro de Lima. Y mi frase fue, yo no voto nunca un ambulante porque yo prefiero un ambulante que un asaltante. Y los ambulantes me tienen un agradecimiento eterno porque nosotros hicimos polvos azules y polvos rosados, creando los grandes centros empresariales populares. También Gamarra. Apoyamos Gamarra. Entonces, cuando el periodismo te tiene miedo y genera miedo diciendo viene un cambio, yo no estoy compitiendo contra 42 rivales. Yo estoy compitiendo contra el miedo. Pero, señor Belmont, contra la falacia. los problemas que usted afrontó en su época de alcalde no son los problemas de ahora. En ese tiempo no había el nivel de inseguridad que hay ahora en el país. Esto del terrorismo y el MRTA estaban en su flor. Claro, pero digamos... Por una data ese día. Pero esa fue una lucha que libró el gobierno de turno de entonces. Pero el nivel de inseguridad de hoy
¿no? Que no es ideológico. ¿No es cierto? Hay un pensamiento que dice, cuando los jueces no hacen justicia, el pueblo no respeta las leyes. ¿Usted cree que la inseguridad es culpa del Poder Judicial? Absolutamente. Usted pierde un juicio si no tiene dinero en el Perú. Para ganar un juicio, hoy día los que más felices son los abogados, y que me perdonen mis amigos abogados, porque hoy día los abogados ganan grandes fortunas, porque mientras más drama, mientras más corrupción hay, uno necesita más de los abogados. En mi época, usted ha dicho algo muy importante, nosotros creamos un espíritu de autoestima nacional. La autoestima es el primer factor humano que yo considero para el éxito de una nación. Una nación se hace en base a la autoestima que genera un nacionalismo sano, no revanchista. Aquí hemos creado muchas falacias, muchas mentiras. La prueba está, y ahí está la grandeza de Puno, de Juliaca en este caso, que cuando fue agredido con la palabra por Filibates, diciendo terrucos, ¿por qué terrucos? Por el color de la piel, por el lugar de procedencia, por la forma en que se expresa un aymara o un quechua, sin el tono que hablamos nosotros los limeños. Bueno, estos son terrucos y estos son, que dijo, zarrapastosos, que vienen a Lima, a ensuciar Lima y a romper Lima. Y a estos hay que eliminarlos. Antes que vengan a Lima, los eliminamos pues allá en Purima, los eliminamos en sus provincias donde viven para que nunca vengan acá. Entonces ahí está la gran contradicción. Si yo pienso en mi país, a mi edad, que podría estar fácilmente tranquilo echado en mi casa, porque tengo una hija de 17 años, la generación Z. Ahí está la generación. Yo soy la generación, digamos, la más vieja. Vamos a poner la A. Supongamos que la A y la Z se juntan. Falta la P de Perú. Y se forma la palabra paz. La generación A con la generación Z se unen para defender al Perú a través de la paz. Un país que no tiene paz, un país que no tiene orden y que no tiene justicia está condenado a vivir en zozobra. Y hoy día, las fortunas que se han hecho en el Perú en estos últimos 20 años superan a las fortunas que se hicieron desde la conquista hasta ahora. O sea, en los 20 años últimos del Perú se ha hecho más plata de la que han hecho en 200 años desde el día que San Martín nos declaró libres, soberanos, independientes. Escuche usted. La corrupción. Pero Y el pueblo no siente que hay desarrollo. la corrupción viene a ser el segundo o el tercer problema de repente más importante del país en estos momentos. Pero ha sido la causa también de la caída de muchos gobernantes, y no necesariamente nacionales, sino regionales y municipales. Y una de las causas es que quienes acceden al poder o al gobierno se rodean de familiares, amigotes, recomendados, que les ayudaron de repente durante la campaña, y porque participaron de la campaña creen que tienen derecho a ser asesores, funcionarios, ¿no? ¿Cómo hará Ricardo Belmont para evitar esos males? Ese es el modelo. Es el modelo. Yo nunca llevé a un familiar mío a trabajar conmigo en la municipalidad. No lo haría tampoco ahora si es presidente de la República. En absoluto, además, mi familia no. Pero ¿con quién le gobernaría? No hay hombres en este país, no hay mujeres. ¿Pero cómo los seleccionaría? Es muy fácil, se les convoca por meritocracia. ¿Concurso público? No, ¿qué han hecho en la vida? Mire usted. ¿Cuántos años tiene usted de periodista, mi querido? Bueno, más de 30. Ok. Si yo tengo que hablar de periodismo, lo llamo a usted. Y le digo, bueno, comencemos. ¿Cómo construimos patria? Usted me va a dar sus ideas, yo las mías, pongamos a otros periodistas. Pero no podemos llamar a periodistas que sabemos que son grandes colmeros. Entonces en el Perú ya sabemos quiénes son los colmeros, ya sabemos quiénes viven del poder, quiénes le cobran al Estado y quiénes se han hecho ricos
vendiendo su palabra. Pero el aparato del Estado es tan grande que no va a tener tiempo para identificarlos a todos. Sí, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Cuál es la fórmula? La solución es, a ver, ¿quién crea el problema? El hombre. ¿Quién tiene que solucionarlo? El hombre. Pero el pueblo no ha creado el problema. Escuchen bien la ley. El pueblo no ha creado el problema. La clase dirigente ha creado el problema. La clase política. La clase política. La clase gobernante. La clase gobernante que ha sido manejada por el poder económico que está atrás. El poder económico no necesita exponerse. Pone a los suyos en el Congreso de la República. Y las leyes de inseguridad ciudadana que han traído como consecuencia que hoy día enfrenten a pueblo contra pueblo son por las leyes que ha dado este Congreso del AMPA en contra del Estado peruano para enfrentar pueblo contra pueblo y que vivamos prácticamente en una dictadura. Y yo tengo que alegrarme de algo que se lo comentaba a mi hija. Mi hija en Lima no puede salir a la calle. Sí, pues. Acá no veía policías en Juliaca. No he visto policías en la calle, vi 2 policías y ahora con relación a la fiesta, mi hija me contó que fue a ver algo de la fiesta de San Román. Sí, vi la transmisión, pero eso es un poco inexacto, déjeme decirlo, como un niño. Juliaca es una de las ciudades más peligrosas de la región. Juliaca es una ciudad donde ocurren asaltos todos los días. Todo lo del mundo. Todos los días. No, pero Juliaca más que Puno, por ejemplo. Y no es hablar mal de Juliaca, que hoy está de aniversario. No, pero es una realidad, ¿no? Y el alcalde que tiene se dedica a otras cosas menos a implementar medidas o planes de seguridad para su tiempo. Si usted conversaría un poco más con los hermanos de Juliaca, de cada 10, 9 desaprueban a su alcalde. ¿Por qué principalmente? Porque no ha atacado el tema de la seguridad. Pero es que es todo parte del ser humano. Pues, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Tienen un alcalde malo, pues. Así es. Si eligen mal, la culpa es del pueblo. El pueblo no sabe elegir. Porque el pueblo le dice, vota por este o vota por este. Pero esos dos han sido manejados por las encuestas que Montesinos reconoció que se la compraba. O sea, se prostituyeron las encuestas y ahora la prostitución de las encuestas hace que lleguen 2 candidatos que ellos ponen para escoger, como dijo Vargallosa, creo, el cáncer o el SIDA. Entonces, primero, no debería haber nunca una elección obligatoria. Tiene que ser facultativa. Yo voto porque te quiero. Yo voto porque quiero este candidato. Ya, pero la regla de juego... La regla que hay en el Perú es que en 9 años hemos tenido 8 presidentes. Así es. Quiere decir que el modelo no funciona. No funciona. Número 1. Número 2. ¿Cuál es el país sudamericano que más presidentes procesados tiene? El Perú, sin duda. Y la tercera pregunta es, ¿no somos ya un narcoestado? Es posible, ¿no? Yo pienso que esto es exactamente la Bogotá que yo conocí hace 30 años. Bogotá tenía un progreso, edificio por todos lados. ¡Qué maravilla Bogotá! La capital de Colombia. Y me dijo en ese entonces un amigo mío que no lo puedo mencionar ahora porque no está presente, pero era una de las más grandes autoridades de Bogotá, y me dijo, Ricardo, este es mi país. Los primeros vendedores de cocaína a Estados Unidos y al mundo somos nosotros. Y hoy día el narcoestado gobierna. O sea que Trump no se equivoca al decirle líder del narcotráfico a Gustavo Petro. ¿A Petro? Sí, bueno, pero Petro no es el que inventó esto hace 30 años. Petro ha heredado un país de narcotraficantes. Y el Perú hoy día, que ha concesionado todos sus cuerpos, es el segundo país que vende coca al mundo. Y oro que se va de Puno, de contrabando a Bolivia y de Bolivia a oro. Entonces estamos de acuerdo con mi querido. Estamos de acuerdo, pero quien tiene que exponer las fórmulas para resolver el problema es el candidato, y usted es el candidato. Sí, pero el periodista cumple una función muy importante. ¿Sabe lo que le diga yo? Y parece
Voy a adelantar aquí en Puno una idea que tengo. Correcto. Yo he sido un comunicador y soy un comunicador de toda la vida. Yo soy más comunicador que político. Yo conocí al pueblo comunicando. Como que conocemos al pueblo que cualquiera probablemente aquí en Puno. ¿Por qué? Porque usted comunica el sentir de la gente. ¿Qué ocurre? Que el periodista tiene que entrar a la cancha alguna vez, ¿no sé? ¿Usted nunca pensó en candidatar a la política? No, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente en Juliaca han habido 3 alcaldes que fueron periodistas y los 3 fracasaron. Ya. Aquí en Puno hubieron 2, así que la población casi no confía en candidatos periodistas. Bueno, entonces acá viene la contralógica. Vamos a dar la contra. Entonces los periodistas son muy buenos haciendo periodismo, pero son muy malos cuando le dan el poder. Entonces, el periodista, nosotros, los que ejercemos el periodismo, criticamos el sistema, criticamos el poder, pero cuando supuestamente entramos al poder, no sabemos o fracasamos. Pero yo le respondo ahí. Yo creo que no solo el periodista, sino cualquier profesional de cualquier especialidad tiene que prepararse en gestión pública. Tiene, si no haber sido funcionario de alguna institución, tiene que estudiar gestión pública. Una cosa, porque eso le va a permitir, ¿no es cierto?, al poner en práctica todo lo que ha aprendido, con mayores posibilidades de éxito. Yo creo que eso es fundamental. Ninguno de los colegas periodistas que accedieron al cargo de alcaldía en Juliaca, y en el caso de Puno, a la alcaldía o a la gobernación regional, se prepararon en gestión pública. Ese es una limitante, señor Berno. Sí, seguro. Pero el ingeniero, digamos, el Trébol, que Javier Prado, lo hicieron los mejores ingenieros, no yo. Pero seguro que tenía experiencia. Y en todo caso usted hizo lo correcto, convocó especialistas. Claro. Lo que el líder es el que convoca, el que convence con argumentos, con la lógica cartesiana. Pero tiene que tener algún conocimiento de gestión pública, si no le van a meter gato por liebre. ¿Usted ha visto a los 43 candidatos? Claro, Dígame, sí. ¿alguno de ellos alguna vez ha sido alcalde de algún lugar? De los candidatos, no, pues la mayoría no. Nunca han sido alcaldes. Nunca han estado en la gestión pública, pero quieren ser presidentes. Otra pregunta que hay que hacerle a los candidatos: ¿qué empresa formaste? ¿Cuánto trabajo diste? Claro. ¿O fuiste alguna vez presidente del barrio, de tu club de barrio? Sí. Me van a contestar no, porque nunca me interesó la sociedad en la que vivo. Efectivamente. Ese es el drama humano. Totalmente de acuerdo. Nos han vuelto individualistas. ¿Cómo estamos por casa? Nos gana el tiempo. ¿Cómo está el partido cívico Obras a nivel nacional? ¿Podría usted afirmar que está libre de corruptos, libre de oportunistas? No puedo afirmar. ¿No hay gente que se esté subiendo a su carro sin que usted sepa sus antecedentes? ¿Qué filtros tiene usted? Yo tengo una máxima. No es mía. El pescado se pudre por la cabeza. Si hay un candidato que juega limpio, los demás no pueden robar, porque el candidato los llama y los vota y los procesa. Levanta la impunidad desde el Congreso y busca congresistas que, si incumplen lo pactado en la viga maestra que tienen que firmarme, automáticamente nosotros mismos los lanzamos al ruedo de la justicia. Pero eso es luego. Corrupto siempre. ¿Cómo hacerlo antes? No hay antes. Para meterse al mar hay que mojarse los pies. Pero ojo. No podemos saber quién es quién hasta que no le da poder. Sí. El poder transforma al hombre, usted lo ha dicho. Uno se equivocó y Juliaca se equivocó eligiendo periodistas supuestamente honestos. Por eso los eligió. Pero cuando llegaron al poder, se quitaron la máscara y eran corruptos. Pero en política, en un partido, hay que implementar filtros, definitivamente. El filtro que ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones ahora. Que no le pase lo que le ocurrió a Johnny Lescano, ¿no? Nuestro paisano, que cuando era candidato a la presidencia de la República, él no se metió
con la postura de que yo no me meto, que lo elijan las bases, eligieron candidatos al Congreso de la República, eligieron candidatos y le salieron niños. Y después salió Lescano a decir, yo no tengo la culpa porque yo no los elegí, yo no recomendé a nadie, es decir, no se preocupó. Muy mal dijo Lescano, porque la culpa la voy a tener yo siempre, no al que elegí. Porque si yo me equivoco en la elección, la culpa es mía. ¿Cómo está haciendo con sus candidatos aquí de la región, Puno? ¿Cómo va a ser? Primero, no nos conocemos todos, pues. Recién nos vamos a conocer. Primero hay que evaluar, presentar los currículums, ver la hoja de vida de cada uno de los precandidatos. Hay un equipo de ética de personas mayores que seleccionan de acuerdo a la meritocracia, dónde trabajaron, cuáles son sus propiedades, cuánto pagaron de impuestos, cuáles son sus bienes y rentas, con qué entran a la gestión. Y eso es la primera evaluación. Van a ser rigurosos en eso. Absolutamente. Tienen que ser. Pero por ahí se nos pasa. Miren, sí. Yo le voy a decir algo. Perdón, tu nombre. José Carlos. Discúlpame, José Carlos. Te voy a decir algo que me está pasando ahorita. Nosotros, ya aquí en la región, estamos presentando precandidatos. Ya. Qué bueno. Todo hombre que ha hecho algo en la vida tiene un enemigo. Efectivamente. Y si ese enemigo tiene poder, ese enemigo te hace daño. Y lo voy a poner, en mi caso, voy a hablar en primera persona. Yo, Ricardo Bueno, fui el hombre más perseguido por la justicia de mi país. 18 años para declararme inocente. ¿Quién me declaró inocente? ¿El que se fugó del país? No. Me declaró inocente el tiempo. Me acusaron de ladrón y nunca robé. ¿Quién me acusó? El que se fugó, el que está preso. Blanca Nelia Colán, que terminó presa. El Contralor de la República, que se terminó huyendo del país. Don Alberto Fujimori, que en paz descanse, no puedo hablar mal de él. Y la prensa comprada por ellos. Ellos me sentenciaron antes del Poder Judicial. Perdí familia, perdí negocio, perdí bienes, pero no perdí la dignidad. Por eso estoy aquí en público. Ese es un testimonio. Ese testimonio de vida es el que yo expreso aquí y en cualquier lugar del Perú. Ojalá que todos sus precandidatos aprendan de usted y que si sigan esa línea de conducta, ¿no? O sea, si no aprenden, se van. Se tienen que ir, lo vamos a echar. ¿Ya ha oficializado alianzas políticas? No hay alianzas. Yo no hice alianzas porque si es tan difícil manejar una familia, uno no puede tener 5 matrimonios. Hablo con alianzas con movimientos regionales. No, los movimientos regionales han venido a nosotros. ¿Con cuántos movimientos regionales de Puno está usted aliado? No le podría decir porque son como gente individual que viene. Vienen como individuos. Oficialmente no hay una alianza. No. ¿No la va a hacer tampoco? No, vamos a contratar seres humanos. Porque yo le comento, y tengo que decírselo, que en las redes sociales se ha especulado bastante. Hay algunas personas, no voy a decir quiénes, que se han irrogado su representatividad, ¿no? Y han afirmado en las redes sociales que ellos son los representantes de Obras en Puno, y que por lo tanto están buscando candidatos y los van a presentar. Han ofrecido en el mundo candidaturas, voy a decir. Puede ser, pero no. Es que cualquiera. Mire, en Lima, el personaje que fue echado de la radio, dijo públicamente que se había comprado mi canal. Esa es otra historia polémica, pero la conocemos porque lo hemos sabido decir. ¿Saben qué pasa? Que la mentira tiene pies cortos, pero es rápido, es veloz. Como que corre rápido. Entonces se compromete usted a depurar, digamos, a seleccionar bien. No, lo que yo puedo poner la mano al fuego hoy día, acá, es por Ricardo. Y mi trayectoria es la que yo presento ante el país. Este es mi ejecutoria de vida. Este es Investíguenme Más. Correcto, pero no se olvide que la gente también
Hay un dicho que dice, claro, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted va a ir acompañado, digamos, de personas... ¿De un delincuente? No, pues. Obviamente. Obviamente se le saca. Pero usted, en todo caso, tiene usted el beneficio de la duda para sus candidatos. Sí, bueno, Descartes decía la duda abstente, en la duda razonable, piensa mucho. Y yo me baso en eso, ¿no? Nos parece bien. En la duda, nos parece, ¿no? Porque la verdad es la siguiente. Los hombres se ven en la cancha cuando juegan, no antes del partido. Y a mí el deporte me enseñó lo que es la cultura deportiva. La cultura deportiva es trabajo en equipo, juego limpio, no venderse, no meter autogoles y no comprarse los árbitros. Pero la ética es fundamental. Si no hay la ética, conducta del jugador de fútbol es trascendental. Miren lo que le ha pasado a 2 a 3 jugadores de la Alianza Universidad de Huánuco. Los han votado del club y me parece bien. Roberto Mosquera ha dicho se van porque los han filmado con mujeres y cervezas en una piscina. Esa inconducta ha sido sancionada. Igual tiene que ser en la política, ¿o no? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Acertamos, ahí estamos 100% de acuerdo. Yo no quiero meterme en mis 80, vamos a suponer, vamos a pensar en la vida media de un hombre. Es mi edad. De mi generación ya no veo mucho eso. El otro día preguntaba, ¿qué edad tienen ustedes en esta reunión? Yo veía gente mayor. Decían 65, 70. Y yo me di cuenta que eran más viejos, ¿no? No había ninguna edad. Voy a un club donde pertenezco. Ya no veo gente de edad. Todos están retirados, tristes o fallecidos. Y yo sigo bregando. Yo sigo en Puno hoy día, acá, con mi hija, que quiero que aprenda y que se quede con este ejemplo de que un día tuvo en Puno y que nunca se olvide que su padre va a morir peleando por lo que cree. Y creo en el hombre de mi país, porque no hay persona más luchadora que el peruano para sobrevivir. Totalmente de acuerdo. Le agradezco por sus reflexiones y respuestas. El tiempo nos ha ganado, usted mejor que yo sabe que en televisión... No, yo le agradezco. Le agradezco mucho, lo dejo para un mensaje al pueblo de Puno. No, mi mensaje al pueblo de Puno es sencillo. Primero, mi agradecimiento, no hay buenos. La vida no me da tantos años, tendría que vivir 150 para agradecer tanto afecto. Segundo, he venido a Puno, como lo hice hace 30 años, para decir exactamente lo que dije. Y no quiero irme de esta vida sin pelear mi última batalla. Y que sepan los puneños que voy a pelear hasta el final por lo que soy, anhelo y creo, para que vengan inversionistas y el país no digan que crece, sino que se desarrolla. Porque cuando la gente crece con piernas que no sostienen el cuerpo, el organismo se desploma. Imagino que no es la última vez que me pongo. La campaña lo va a obligar a venir varias veces. No, sí. Así que lo volveremos a recibir con mucho gusto. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Que le vaya muy bien. Le agradezco mucho por este. Señores, así termina esta entrevista. Luego de la pausa, venimos con la agenda informativa del día. Pausa y volvemos. Muchas gracias. Huguito, ven para el archivo del canal. ¿Cortó? Ricardo, por aquí. ¿Apagó? Bien, ya. Por favor, Una fotito, Gracias. Mucho gusto, la verdad que. Y le voy a leer esta revista, que también es la que publicamos en. Tengo uno de mis libros para leer. No puede ser, si ¿No trajiste? Más o menos muy. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Que le dejen el seminario a los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por venir. Señorita. Bueno, nos vamos después de esta magnífica entrevista por el señor periodista Papasa. He tenido la gentileza de hacerme una entrevista. Espero que me la hagan en Lima con el mismo rigor y la Lima de seriedad. Eso es lo que espero, sinceramente.
Eso es lo que anhelo. Es increíble que en Lima se me hayan cerrado las puertas de toda la prensa de donde nací. Y acá me ofrecieron colaborar para sus amigos. Eso es todo. Gracias, chao.